Buenas noches una vez más con todos doctores. Continuando las exposiciones, vamos a tocar el tema de la artroplastia ambulatoria segura en comparación con la cirugía hospitalaria. Tal vez un tema un tanto eh, controversial y que esto actual, ¿no? Vamos a ver. Es cierto que la artroplastia es una de las cirugías complejas que por mucho tiempo ha venido evolucionando con el gran objetivo de poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es así que dentro de las artroplastías más utilizadas o las que se realizan en el campo quirúrgico, específicamente en nuestra especialidad, bueno, que somos los que hacemos, es la artroplastía total de rodilla, la total de cadera y la unicompartimental de rodilla, ¿no? Que también se usa. Con el objetivo final de todas esas artroplastías, mejorar la calidad de vida de los pacientes con la osteoartritis, ¿no? Y básicamente la controversia que vamos a comentar en esta oportunidad es también bajo el contexto actual, ¿no? De la estancia hospitalaria, es por eso que se pregona, o desde antes ya se venía viendo la cirugía ambulatoria versus la hospitalaria, los pros y los contras, y más ahora en el contexto actual, eh, la evidencia, qué nos dice al respecto, ¿no? Eh, en estas imágenes podemos ver los diferentes tipos de imágenes radiográficas con diferentes tipos de prótesis, ¿no? Ya sea una prótesis total de cadera, una prótesis de rejuvenecimiento, de reemplazo articular, también de cadera, que solamente se cambia el componente de la cabeza, o una prótesis total de rodilla o la unicompartimental de rodilla, que son las que vamos a comentar, ¿no? Eh, bueno, el aumento de la demanda de artroplastías como tratamiento para ciertas enfermedades como por ejemplo la coxartrosis o la artrosis, ya sea en rodilla o en cadera, ha ido aumentando, ¿no? Con una demanda muy importante y tiene implicancias clínicas, ¿no? Y es así de que ya hace buen tiempo se viene realizando cirugías de artroplastías de forma ambulatoria, pero siempre ha habido esa inquietud de verificar si eso no es eso lo correcto, ¿no? La artroplastia ambulatoria es una modalidad potencial para un mayor rendimiento de casos y también su demanda estaba en aumento, ¿no? Mucho más en el contexto actual. Sin embargo, hay pocos estudios que hayan comparado resultados entre los procedimientos ambulatorios y hospitalarios, sobre todo realizando un emparejamiento en comparación con el riesgo en ambos grupos, sea ambulatorio o hospitalario, ¿no? En este estudio del Journal Ball, en el cual hablan sobre, hacen una comparación entre pacientes que fueron intervenidos con artroplastia de forma ambulatoria y comparados con aquellos que fueron hospitalizados, en la cual se hizo un estudio prospectivo, ¿no? Un análisis de 574.375 pacientes. Tal vez es el estudio más grande que hay actualmente, es de este año 2021, en relación a estos pacientes, ¿no? Con un seguimiento de 10 años, desde el 2009 hasta el 2018. Vamos a ver, eh, vamos a ver cómo va a ser este artículo, este estudio, pero también vamos a discutir con otros. El objetivo de este estudio en la cual se comparó los pacientes que se realizaron artroplastia ambulatoria y aquellos de hospitalización fue comparar el corte de los pacientes que fueron emparejados, que se sometieron a artroplastías en pacientes hospitalizados y ambulatorios, en términos de qué, de eventos adversos a los 30 días y también las tasas de reingreso. Ellos utilizaron como base la información de un programa de base que tienen en Estados Unidos acerca de todos estos pacientes, ¿no? De que fueron operados con artroplastia. En la cual hicieron la revisión del año 2009 al 2018. ¿No? Utilizaron 10 variables que vamos a ver a continuación. Además, el emparejamiento fue de 1 a 4, o sea, un paciente ambulatorio versus a 4 pacientes hospitalizados, ¿no? Se emplearon algunas pruebas estadísticas para ver si es que había relación o no, si se atribuía o no esos factores a diferentes, pueden ser los eventos adversos o reingresos.
Y también los factores de riesgo de eventos adversos y reingresos fueron identificados mediante regresión para ver si había o no había correlación en estos, ¿no? Definieron como procedimientos ambulatorios aquellos en los que el paciente fue dado de alta dentro de las primeras 24 horas del procedimiento quirúrgico, ¿no? Antes de las 24 horas. Y pacientes hospitalizados se consideró que una estancia hospitalaria media de 2 a 3 días, con un rango promedio de los pacientes estaban de 2 a 4 días, ¿no? Como resultados, la población total que habíamos mencionado que se empleó en esta base fue de 574.375 pacientes identificados, de los cuales 348.311 se realizó artroplastia total de rodilla, 214.000, artroplastia total de cadera, 12.006, de unicompartimental de rodilla, ¿no? De esta cantidad de los 534.000, de esta cantidad, 21.506 fueron los pacientes que se sometieron a un proceso de cirugía ambulatoria, ¿no? Además, mencionar, aunque este estudio no menciona exactamente como prioridad el objetivo ver la funcionalidad de los pacientes postoperados, un Harris Hit como bueno, excelente, o sea, por encima de 80 para que sea bueno, excelente por encima de 90, y de la misma forma también en la escala el score de la Sociedad de Rodilla, ¿no? Americana también considerado como bueno, excelente, o sea, con buenos resultados en estos pacientes. En este cuadro podemos ver las 10 variables que se evaluaron, como por ejemplo fue la edad, en diferentes grupos etarios, el sexo, el ASA también, la raza, el índice de masa corporal, también comorbilidades como la hipertensión, hábitos como el fumador o no fumador, problemas cardíacos, diabetes, y el tipo de anestesia general que se utilizó, ¿no? En la primera parte, no puedo ver, no, puntero. Bueno, no puedo manejar. En la primera parte, en esta parte, se ven los dos grupos, ¿no? En el caso de, en aquellos que no fueron emparejados, que se ve en la parte izquierda, y en el caso de los pacientes que fueron emparejados, los matches score, del corte, ¿no? Podemos apreciar, por ejemplo, en relación a la edad, de que en el caso del no emparejamiento, se ve que hay una relación significativa con respecto a la edad, o sea, los grupos son... hay una diferencia significativa en los pacientes que fueron operados ambulatoriamente, eran más jóvenes, 18 a 54 años, por ejemplo, ¿no? En el caso, primero estamos hablando de los que no están emparejados en la parte izquierda, ¿no? Y también esto se evidencia de que había mayor frecuencia en el sexo masculino, en el caso también de los pacientes ambulatorios, pero aún no estaban emparejados. Y si hacemos el contraste con el otro lado de los emparejamientos, los grupos son más homogéneos, ¿ya? O sea, se trató de emparejar lo más homogéneamente posible. Por ejemplo, vemos en la edad de 18 a 54 años, de 13.87 en los pacientes que fueron hospitalizados. Perdón. En los pacientes que fueron hospitalizados, y también de 13.18 en los pacientes que fueron no hospitalizados o ambulatoriamente, ¿no? De la misma forma podemos apreciar en el sexo masculino con una mayor emparejamiento, tratar de hacer homogéneo en relación estadísticamente a los grupos, ¿no? Tanto hospitalizados y no hospitalizados. Eso se hizo con todas las variables que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Y como resultado, en este estudio, en general ven los efectos adversos, los eventos adversos y algunas variables en relación a ya a los grupos que fueron emparejados, ¿no? En el caso de los que fueron cirugía hospitalaria, 86.024 pacientes, y los pacientes ambulatorios, 21.506, ahí con el emparejamiento que habíamos mencionado de 1 en relación a los ambulatorios y 4 a los hospitalizados, ¿no? Encontrándose de que en relación a cualquier efecto adverso,
había mejor tasa mejor tasa en relación a los efectos adversos. Los pacientes ambulatorios tenían menor riesgo o presentaban menores efectos adversos en relación a los hospitalizados, con un valor de significancia, ¿no? Y se consideró como, por ejemplo, eventos adversos severos y también eventos adversos menores. Los severos, como por ejemplo, consideraron muerte, ventilación mecánica mayor a 48 horas, algún evento o accidente cerebrovascular, tromboembolismo, infección del sitio operatorio, también problemas cardíacos, un infarto y falla renal aguda, ¿no? Como de eventos adversos mayores. Siendo así que, por ejemplo, en muerte, en ventilación mecánica, en intubación no planificada, en accidentes cerebrovasculares, no había una variación con un dato estadísticamente significativo, pero los porcentajes eran favorables a los de la cirugía ambulatoria. No siendo así que, por ejemplo, en tromboembolismo y en infartos al miocardio, en los pacientes ambulatorios tenía mejor prevalencia, ¿no? O mejor aceptación, ya que presentaron menos tasa con un valor de significación, ¿no? Adecuado. De la misma forma, en los eventos adversos menores, los cuales fueron la infección de vías urinarias, neumonía, insuficiencia renal progresiva, transfusión, que consideraron como eventos adversos menores, en estos, la mayoría había mejor, se encontraba un mejor perfil en los pacientes ambulatorios con valor de significancia, ¿no? Estadísticamente significativos, como podemos apreciar en el cuadro. También se evaluaron otras variables, como por ejemplo la readmisión, la reoperación o el retorno a sala de operaciones dentro de la semana y también el tiempo operatorio. Aunque en estos valores, en estas variables no se encontró diferencia significativa, en valores absolutos o en porcentajes absolutos se evidenciaba de que tenían cierto porcentaje absoluto mejor que en relación a los pacientes hospitalizados, ¿no? Cuando se evaluó individualmente cada uno de las diferentes artroplastías, ya sea la total de rodilla, la total de cadera o la compartimental de rodilla, se evidenció que en los pacientes ambulatorios tenían menores eventos adversos en comparación a los hospitalizados, ¿no? Y los pacientes sometidos con artroplastía ambulatoria se asociaron con menos eventos adversos en general y no hubo diferencia significativa en la tasa de reingreso a los 30 días, ¿no? En comparación al grupo de hospitalizados. En este cuadro, en la cual se puede apreciar los eventos adversos que habíamos mencionado hace un momento, pero ya no como en conjunto, sino como en cada uno individual. En este caso, por ejemplo, de la artroplastia total de rodilla, que fue un grupo bastante considerable, tal vez el grupo de mayor cantidad de pacientes, de la misma forma, ¿no? Se evidenciaba que en eventos adversos, el grupo de pacientes ambulatorios tenía mejor prevalencia en relación al grupo de pacientes hospitalizados en las diferentes variables, en los diferentes eventos adversos, ¿no? En algunos con diferencia significativa y en otros no, pero en valores absolutos se evidenciaba que tenía un mejor perfil, digamos, ¿no? De la misma manera, en la artroplastia total de cadera, ¿no? Que los pacientes que fueron intervenidos con cirugía ambulatoria presentaron se presentaron mejor en relación a los eventos adversos y también al tiempo operatorio. En la mayoría de estos pacientes era similar, ¿no? Siendo así que en los pacientes que fueron intervenidos en relación al tiempo operatorio hospitalariamente, hubo un mejor tiempo operatorio, con un menor tiempo operatorio, ¿no? En la mayoría de todos estos, pero no fue un valor significativo. De la misma manera, en lo que es la prótesis unicompartimental, ¿no? Se evidencia de que en relación a eventos adversos, los pacientes que fueron intervenidos con cirugía ambulatoria presentaban una menor tasa de eventos adversos, ¿no? Con valor significativo.
En este cuadro podemos apreciar los 5 factores más comunes de razón como causa de reingreso en los 30 días, ¿no? Post-cirugía, dividido en las diferentes cirugías que se realizaron, como por ejemplo en la cirugía total de rodilla, la cadera y la unicompartimental de rodilla, ¿no? En el caso de la primera, que podemos apreciar como causa principal en la cirugía total de rodilla, se ve que la infección, esto fue la principal causa, ¿no? Y es la misma variable que está en las 3 tipos de artroplastías, ¿no? Entonces, también estoy concluido de que la infección en el sitio operatorio fue la causa de reingreso principal en este tipo de artroplastías en todos los grupos de pacientes, ¿no? También seguido el tromboembolismo como segunda causa principal y la sepsis en las 2 primeras, ¿no? Tanto en la total de rodilla o la total de cadera. Pero el valor absoluto fue poco, como podemos apreciar. Por ejemplo, en el caso de tromboembolismo fue 48 de total de rodilla y en sepsis en total de rodilla fue 17. En total de cadera, tromboembolismo 9 y en sepsis fue 9, ¿no? Estos valores fueron tal vez los preponderantes en relación a las causas de reingreso. La neumonía también fue una de las causas de reingreso principal que están dentro de las 5 causas, ¿no? Tal vez con un bajo porcentaje, pero fue una de las considerables. Eh, para este estudio se utilizó el análisis de regresión logística multivariante para poder identificar los factores de riesgo de cualquier evento adverso y en relación al reingreso de los 30 días, para ver si había o no había relación, alguno de estos factores, con relación al reingreso de los 30 días. Se encontró que al someter a un procedimiento ambulatorio era un factor protector en relación al reingreso, ¿no? Y también bajo este análisis no se asoció un cambio en el riesgo de reingreso en relación a si fue eh, a los diferentes factores, ¿no? En este cuadro podemos apreciar los factores. Habíamos mencionado que habían 10 variables que se habían tratado de emparejar a los pacientes. Acá vemos las variables principales que como factor de riesgo se identificaron como causa de reingreso a los 30 días. Y podemos apreciar que la edad fue uno de los factores de riesgo principales, ¿no? Con un valor significativo, como podemos apreciar. También el sexo masculino, el ASA mayor a 3, también fue otro factor de riesgo importante. La raza en relación a los pacientes negros, se menciona que tenían mayor factor de riesgo. El índice de masa corporal también. La hipertensión, el hábito de fumar, si tenía o no tenía antecedente de falla cardíaca, y la diabetes como factores importantes como causas para algún efecto adverso. Y de la misma manera también como causas para la readmisión, ¿no? Entonces, esto nos da un indicativo de que estos factores de riesgo pueden ser manejados en relación a decidir si el paciente puede o no puede realizarse una artroplastía ambulatoria o hospitalaria, ¿no? Para evitar un mayor riesgo de complicaciones o readmisiones a considerar, ¿no? Es así de que menciona que se debe seleccionar una corte más saludable, o sea, considerar los factores en mención de pacientes para someterse a procedimientos ambulatorios con el fin de minimizar los riesgos. De este estudio que hemos mencionado, sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre las cortes de pacientes ambulatorios y hospitalarios, ¿no? Eh, Siendo así que, por ejemplo, el 42% de los pacientes que se sometieron a procedimientos ambulatorios tenían un ASA mayor a 3, ¿no? Pero a pesar de eso, la tasa de eventos adversos y readmisión en los ambulatorios fue menor. Y también el 55% de los pacientes que se sometieron a cirugía ambulatoria tenían un índice de masa corporal mayor de 30. Sin embargo, como habíamos visto ya, la tasa de readmisión y de eventos adversos en los pacientes ambulatorios fue menor, ¿no? Pero igual, o sea, lo que propone es considerar los diferentes factores de riesgo que podrían ser
las causas para aumento de eventos adversos o readmisión dentro de un tiempo corto, ¿no? Como discusión de este artículo vamos a emplear también otros artículos que también se han hecho estudios en relación a esto, pero estos estudios son tal vez un poco más pequeños, ¿no? Recordemos que el estudio, como mencionaba, incluyó más o menos 574.375 pacientes, lo cual se realizaron procedimientos de artroplastía. Y los estudios que vamos a mencionar también tienen una dificultad tal vez de que estos estudios fueron más pequeños y también los datos que se tomaron de los siguientes estudios fueron antes del 2016, ¿no? A diferencia del que hemos mencionado, que fueron los datos hasta el 2018 y 2019 y se publicó recién en enero del 2021, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay una falta de consenso dentro de la literatura con respecto a la tasa de eventos adversos eh, en relación a los pacientes con artroplastía ambulatoria. Hay un doctor ortopedista también, investigador, Lobecho, que él menciona en su estudio que encontró que la artroplastía ambulatoria se asocia con tasas más altas de eventos adversos, ¿no? Él escribe eso como conclusión. También Archie en el 2017 encontró que la artroplastía total de rodilla para pacientes ambulatorios estaba asociado con un mayor riesgo de eventos adversos perioperatorios, él menciona, ¿no? Lo que tienen en común estos estudios es que su población fue pequeña, ¿no? Máximo, en el primer caso utilizaron 120 pacientes y en el otro utilizaron 170 pacientes, ¿no? También Vázquez en el 2017 publicó un estudio en el cual eh, también evaluó acerca de los pacientes con artroplastía ambulatoria y hospitalaria. Él no encontró diferencia en las tasas de eventos adversos de la artroplastía en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Boyal et al. También en el 2017, en su estudio menciona de que no encontraron diferencias en las tasas de readmisión o reoperación para ambos grupos, ¿no? Ya sea pacientes sometidos a ambulatoria o hospitalaria. También este grupo fueron pequeños, ¿no? No fueron tan grandes como el que hemos mencionado. En el año 2009, un estudio un poco más antiguo, Colicet evaluó 64 pacientes que hizo un seguimiento de 24 meses. El rango de seguimiento fue de 12 a 41 meses, ¿no? Evaluó también, básicamente fue en pacientes que fueron intervenidos con artroplastía total de rodilla. Evaluó la funcionalidad con el score de la Sociedad Americana de rodilla y hizo los cortes para pacientes ambulatorios hospitalarios, ¿no? El promedio de funcionalidad en estos pacientes fue 96, ¿no? En lo cual fueron valores excelentes como promedio, pero habían también algunos que tenían 84, 80 con valores buenos, por eso considero que eran buenos en realidad. ¿Qué nos dice Colicet en su estudio? Que la artroplastía total de rodilla para pacientes ambulatorios puede ser un procedimiento seguro en ciertos pacientes seleccionados. ¿Y qué variables utilizó también Collister? Utilizó las variables que hemos mencionado, ¿no? Edad, sexo, índice de masa corporal, el ASA, algunas comorbilidades que venían previas y también la anestesia, ¿no? Entonces vamos viendo de que antes habían estudios que decían que no era adecuado el uso de artroplastías, de procedimientos ambulatorios para artroplastías, pero también habían algunos que encontraban algunos estudios que podrían ser adecuados, ¿no? La diferencia era que su población tal vez no era tan grande como el estudio que hemos mencionado. Lo sirven como base para poder discutir si eso o no es, ¿no? Pero hay un estudio un poco más actual en el año 2020 que fue efectuada por Felix, en la cual se realizó un estudio de casos y controles. El emparejamiento tal vez no fue el más idóneo, es un emparejamiento de 1 a 1, 200 pacientes en total, los cuales fueron intervenidos de artroplastia de cadera para pacientes ambulatorios y hospitalizados, ¿no? La diferencia es que él no evaluó solamente las tasas de complicaciones a los 30 días, sino hacia los 90 días, y también evaluó los resultados funcionales en un seguimiento de hasta 2 años en sus pacientes, ¿no? Él menciona de que en pacientes jóvenes seleccionados adecuadamente, considerando también los factores que hemos mencionado en un inicio, la artroplastia total
de cadera ambulatoria puede lograr mejores resultados postoperatorios a los 2 años en comparación con los que fueron realizados con procedimientos hospitalarios, ¿no? Pero él no encontró diferencias significativas con relación a las complicaciones postoperatorias a corto plazo o las tasas de revisión a los 2 años. En ambos grupos fueron casi iguales, no hubo diferencia significativa, ¿no? En el año 2018 también Brian et al., en un estudio, él realizó una comparación de las complicaciones a los 90 días y en un corte que emparejó 1 a 1 en relación a pacientes que fueron sometidos a artroplastía ambulatoria y hospitalaria. Él encuentra de que los pacientes hospitalizados y ambulatorios tuvieron tasas de readmisión similares, no hubo diferencia significativa. Además, también en relación a las tasas de complicaciones, reintervenciones, complicaciones menores o visitas a urgencia postoperatorias o visitas, consultas no planificadas, no hubo diferencias significativas en ambos grupos, ¿no? Pero él concluye de que en su estudio sugiere que los procedimientos de artroplastía pueden realizarse de forma segura en un centro de cirugía ambulatoria entre pacientes seleccionados que sean adecuadamente sin un mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Ya que en ambos grupos él encontraba que eran casi homogéneos en relación a los eventos adversos y tasas de readmisión, ¿no? O reintervención. En relación a términos más individuales, como por ejemplo uno de los factores que la artroplastía tiene como complicación propia, digamos así, es el sangrado, ¿no? Entonces, el uso de transfusiones sanguíneas. Este doctor Hare et al. Publicó en el 2014 un estudio en el cual le menciona que las transfusiones de sangre estaban altamente correlacionadas con una mayor mortalidad en pacientes que fueron sometidos a artroplastías, ¿no? En los estudios que hemos mencionado en todos, mencionan del uso del ácido tranexámico como uno de los factores tal vez protectores o de beneficio para lo que es para evitar las transfusiones sanguíneas o el excesivo sangrado, hemorragia, para evitar transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, estos estudios encontró que las reducciones significativas a las tasas de transfusiones sanguíneas en pacientes que se sometieron a cualquier artroplastía lo atribuyen al uso del ácido tranexámico, ¿no? Principalmente con 2 gramos, mencionan, ¿no? Uno pre y uno post. Como conclusión, de esta revisión que tal vez es un tanto controversial y que en la actualidad podemos mencionar artroplastía, en este caso de pacientes con coxoartrosis ambulatoria o hospitalaria. Conocemos de que estos pacientes normalmente son pacientes que van a venir de consulta, programados. Entonces, lo que se sugiere o lo que tal vez podemos sacar como conclusiones es que la artroplastía ambulatoria actual o contemporánea está demostrando o demuestra tasas más bajas en los eventos adversos, sin un aumento en la tasa de readmisión en comparación con la contraparte de los pacientes hospitalizados, que están bajo el mismo riesgo o bajo los mismos factores que hemos mencionado, ¿no? Y aunque hay diferentes factores de riesgo, que se deberían considerar para la toma de decisión de la artroplastía tanto ambulatoria como hospitalaria, si se considera adecuadamente estos factores de la artroplastía ambulatoria, puede ser una alternativa segura versus la artroplastía con hospitalización, ¿no? Ahora, los resultados indican que se pueden realizar artroplastías de forma segura y eficaz en el ámbito ambulatorio, ¿no? Entonces, tal vez como para nosotros, ¿no? Que tal vez estamos frente a esta actualidad, una cirugía ambulatoria, o sea, dentro de las primeras 24 horas de dar el alta al paciente, podría ser empleada tal vez en nuestro medio, ya que hay evidencia que respalda de que no hay casi diferencias significativas en
de perjuicio en relación a las ambulatorias frente a hasta las hospitalarias. Y aún así hay un estudio grande que menciona mejores beneficios en relación a menor tasa de eventos adversos y readmisión en los pacientes que fueron intervenidos frente a aquellos que fueron hospitalizados, ¿no? Y yo recordé que estos pacientes fueron previamente seleccionados para que se efectivicen a cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, la valoración o la planificación adecuada o la individualización de la artroplastia en el paciente va a jugar un rol importante en relación a las complicaciones o readmisiones como eventos adversos en los diferentes pacientes, ¿no? Bueno, gracias. Si hay alguna pregunta o aporte. Bueno, muy bien, Ismael. Un tema bastante interesante. Bueno, y este tema efectivamente empieza a tomar interés justamente por las circunstancias actuales, la posibilidad de hacer No se les escucha. artroplastia. ¿Qué cosa es artroplastia ambulatoria? Uno se pregunta. Y cuando pregunta qué cosa es artroplastia ambulatoria, estamos preguntando sobre todos aquellos protocolos para una cirugía segura. Y cuando uno habla de una cirugía segura, estamos hablando, en primer lugar, del tipo de cirugía que se va a hacer, o sea, el tipo de artroplastia. Solamente para decir de que este tipo de procedimientos o este tema empieza a tomar bastante validez debido a las circunstancias actuales. Pero siempre es bueno saber también de qué es lo que significa una cirugía ambulatoria en artroplastías. Y no es otra cosa sino protocolos seguros. Y eso de protocolos seguros implica desarrollar una serie de procedimientos en las cuales se incluye a pacientes en el que se les ha hecho estudios minuciosos de comorbilidades, de uso de ácido transhexánico, ¿sí? De no hacer más transfusiones hematológicas, en fin, de ese tipo de cosas. O sea, en otras palabras, de individualizar un poquito el tipo de cirugía que se va a hacer. Pues, como tú has hecho notar, yo efectivamente he tenido la oportunidad de revisar de repente unos 2, 3 artículos por ahí en relación a esto, y todos los artículos hacen la evaluación respecto al tercer mes y al grado fundamentalmente, al grado de satisfacción del paciente. Y son pocos los que empiezan a enumerar los posibles problemas que podría tener, como uno de ellos lo ha destacado muy bien, y que son las infecciones. Eso realmente se tiene que continuar evaluando bien. Pues bien, al margen de todo esto, los procedimientos de cirugía ambulatoria en ortopedia, y sobre todo en ortopedia infantil, se empezaron a desarrollar hace un buen tiempo. Y en base a que la mejor enfermera era la mamá. Era la que tenía que tener los cuidados y los controles de todo y cuantas cosas podían ocurrir al niño. Entonces, en base a eso se empezaron a desarrollar también una serie de protocolos que no solamente se requería del cuidado, sino también de algunas situaciones especiales en el mismo hogar. Entonces, este es todo un procedimiento bastante interesante. El estudio que has mostrado como estudio central de la charla es un estudio muy interesante, muy reciente. La verdad de las cosas es que creo hacia eso se está avanzando más. Los conocimientos actuales que hay acerca del abordaje
que están cambiando y con un mejor conocimiento de la parte anatómica, entonces hace de que uno no agreda tanto a la parte muscular, por ejemplo, y pueda deslizarse justamente por zonas interneurales y en la que va a facilitar la recuperación. No agresión a las partes blandas, no ocasionar sangrados, y eso es creo que una parte fundamental de esto. Y lo otro, el sitio donde se va a realizar. Yo creo de que esas son las cosas que hay que tener en consideración para esta práctica, que a mi opinión me parece de que es bastante interesante. Y nuevamente digo, recobra actualidad, y no solamente actualidad, sino la necesidad de desarrollar protocolos seguros justamente debido a la pandemia. Interesante, muy interesante lo que tú has abordado. Muy interesante, Ismael. Gracias, maestro. Doctores, Ismael, ¿algún otro comentario? Maestro, sí. Adelante, sí, doctor. si me permites un ratito. Claro. Bueno, los tiempos actuales realmente nos hacen ver hacia y virar un poco hacia la cirugía mínimamente invasiva, hacia el acortamiento de los tiempos hospitalarios, pero eso conlleva a ciertas condiciones y criterios, ¿no? Yo puedo contar un poco la experiencia vivida en una oportunidad que tuve de estar en España, en el Clínic de Barcelona. Hace como 7 años atrás, creo, ya ellos estaban haciendo cirugía ambulatoria, artroplastía ambulatoria. Pero ¿cuáles eran las condiciones que tenían ellos? Primero, la elección del paciente. O sea, si nosotros intentamos comparar los estudios que hay, ¿no?, entre cirugía ambulatoria y cirugía hospitalaria, vamos a ver que los grupos se tratan de aparear de tal manera que no vamos a encontrar pacientes con complicaciones en el grupo de cirugía ambulatoria, ¿correcto? Entonces, recuerdo que los del Clínic de Barcelona tenían un grupo multidisciplinario que estaba liderado por un ortopedista y que incluía psicólogo, que incluía nutricionista, que incluía un fisioterapista y un médico internista. Ellos eran los encargados de, una vez que se había seleccionado a los pacientes candidatos de artroplastía, tanto de cadera como de rodilla, pues tener unas reuniones con ellos, obviamente en ese tiempo eran presenciales, donde tenían una reunión, se reunían, eran 3 reuniones que las hacían más o menos 10 días previos a la cirugía, donde al paciente se le explicaba desde los puntos de vista de cada especialista. El traumatólogo le decía básicamente explicarle en términos sencillos, agrupaban, yo recuerdo haber estado en una reunión donde habían como 10 personas que eran pacientes candidatos a un reemplazo articular, y que se les explicaba desde el punto de vista de la parte quirúrgica. La enfermera les explicaba desde la parte preoperatoria, y el psicólogo incluso de todas las cosas y la parte emocional que conllevaba esto. Entonces era una preparación tal que el paciente, cuando ingresaba ya al hospital a hacerse la cirugía ambulatoria, que dígase de paso, lo hacían en otros quirófanos, y
También lo hacían, por ejemplo, con anestesia de bloqueos regionales, ¿no? De tal manera que los pacientes a las 4 horas después de la cirugía podían irse a la casa sin ningún problema. Pero pues estos pacientes, como señalo yo y como se pueden ver en los trabajos que nos ha presentado Ismael, son pacientes seleccionados, ¿no es cierto?, que no tienen mayores complicaciones, porque obviamente los que tienen mayores complicaciones, cirugías que pues no van a cirugía ambulatoria, ¿correcto? Entonces, es muy importante esto porque, como digo, es algo de lo que es la tendencia actual para tratar de acortar los tiempos hospitalarios y que la gente tenga que estar menos tiempo en un hospital, porque también implica algunos riesgos, ¿no? Muchas gracias, Ismael, por tu información. Realmente estuvo muy... Nuestro. Aló, Ismael, ¿me permites? Buenas noches. Claro, doctora. Sí, bueno, yo creo que debemos tomarlo un poco con pinzas esto, porque los estudios que has presentado, extrapolar todo esto a nuestra realidad lo creo un poco complicado, ¿no? No solo por lo que han estado hablando, que hay que estudiar bien pues al paciente, los factores de riesgo, sus comorbilidades, sino por la misma idiosincrasia de nuestra población. Todo esto yo creo que se hace ya un poco complicado poder hacer una cirugía ambulatoria. Tomando como definición cirugía ambulatoria dentro de las primeras 24 horas en alta. Sin embargo, yo creo que sí estamos un poco más cerca de hacer lo que ya yo he visto, incluso cuando en el hospital militar. Ellos tenían un programa de pre-artroplastía, ¿no? Entonces se le educaba al paciente, incluso tenían terapia física de estos pacientes antes de la cirugía porque ya hay estudios que todo este tipo de terapia ayuda. Se le indicaba muy bien, se le instruía al paciente qué es lo que se le iba a hacer, como dice el doctor Sandro, que él ha visto personalmente. Yo también he tenido la oportunidad de ver cómo se le educaba al paciente, se le decía pues de qué se iba a tratar la cirugía, los previos, el intraoperatorio, e incluso también qué es lo que venía para el paciente después de la cirugía, porque los pacientes que están enfrentados a este tipo de cirugías, pues que prácticamente están en un desconcierto, ¿no? Entonces, este tipo de programas prequirúrgicos en ayuda no solamente en enseñar, sino en la terapia física que se le hace a estos pacientes, yo creo que era muy buena, ¿no? Les ayudaba bastante y todo concatenado, la cirugía incluso salía mejor, se disminuían los riesgos de cierta forma. Entonces yo creo que implementar un programa parecido a eso en el hospital, yo creo que lo podríamos hacer, pero lo veo un poco complicado en nuestra realidad hacer aún estas cirugías pues, ambulatorias con lo que respecta a artroplastía. No sé lo que opinan. Gracias, doctor, por el aporte. Bueno, todo está bien, muchachos. Si no hay más, que tengan ustedes buenas noches. Todo está bonito. Gracias, doctor. Solo para mencionar, doctor, respecto a esto de la cirugía ambulatoria, acá en Perú sí se está utilizando, sí se está empleando bajo esos criterios bien, bien tomados en cuenta, ¿no? Porque en la rotación que yo estuve, tuve la oportunidad de conocer a algunos doctores de diferentes hospitales y comentaron de que, a pesar de que, por ejemplo, ese alumno está operando cirugías programadas, a sus pacientes con coxartrosis, algunos lo hacen ingresar como emergencia y bajo criterios, esto lo están manejando como cirugía ambulatoria, ¿no? Me refiero a algunos pacientes en Rebagliati como en Almenara. Y también en la misma clínica
que roté, ¿no? Algunos pacientes bajo algunos criterios, esto como cirugía ambulatoria. Tal vez el seguimiento de estos, no sabemos cómo irán a hacer, ¿no? Ya que el tiempo es un tanto corto, menos Claro. esto. Ujú. Ese es el detalle, ¿no? De que se puede hacer, pero ahora vamos viendo cómo, No, por eso qué tipo de complicaciones probablemente se puedan dar. considerando bajo los criterios, ¿no? Y según lo que mencionaron, así solamente de palabra, los que ya han venido haciendo, dice que les está yendo muy bien, ¿no? Como mencionaron los doctores, ¿no? Doctor José Rodríguez, doctor Sandro, doctor Luciano también, es importante la individualización del paciente, ¿no? Porque de esto también va a depender mucho el éxito o no, o el fracaso de la cirugía, ¿no? Bueno, gracias. No, bien, es bueno, es válido el comentario y te voy a decir un par de cositas acá. Cuando yo he estado en varias campañas médicas quirúrgicas, y cuando nosotros hemos ido a hacer campañas médicas quirúrgicas, casi siempre hemos escogido aquellos pacientes que a nuestro criterio son pacientes que no te van a hacer problemas en el postoperatorio y van a hacer cirugías muy sencillas, fundamentalmente. Entonces, ¿esto a qué va dirigido? Esto va dirigido en primer lugar a asegurarle al paciente de que todo va a ir bien. Y eso está considerando dentro de estos protocolos. Y esto me exige reflexionar en lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia en que esté 1 o 2 días más en el hospital y que esté 1 o 2 días más en su casa? En nuestro medio, creo de que la diferencia es la parte económica, así como lo es también en otros sitios. Pero acá en el Perú, la parte económica, mira, en los hospitales del Estado son 30 o 40 soles el día de hospitalización porque no se le da más. Tal vez en una clínica aumenta, qué sé yo, 200, 300, dependiendo de la clínica. Pero es eso. En otros sitios probablemente sea más. Entonces, esto implica una serie de procedimientos, como te digo, protocolos que te van a decir de que el paciente va a estar bien. Yo considero, por ejemplo, de que en todas las artroplastías, el tratamiento de la terapia física debe empezar al día siguiente. Y para eso ya deben haber algunas coordinaciones que se hayan hecho. Y esto, así como lo han manifestado los que han estado en estos centros se puede decir, de buenos y de alta calidad, esto ya se conversa y se sabe desde antes qué es lo que se tiene que hacer. Pero a mi opinión, esto, y así como lo ha dicho Ángelo, no tenemos por qué ni ponernos nerviosos ni decir nada, solo ofrecer la seguridad al paciente. La seguridad, que es lo creo que la parte más importante. Y para eso, sí hay que personalizar, hay que saber qué tipo de cirugía le vamos a hacer, cuál es el riesgo. Saben de que la edad tiene que hacer mucho, la hemorragia tiene que hacer mucho, todas las comorbilidades tienen que hacer mucho. Entonces, y la experiencia del cirujano y el establecimiento. Bueno, en fin, hay una serie de factores. Bueno, muy bien, muchachos. Que tengan una bonita noche. Nos vemos. Listo. Hasta luego. Que todo vaya Doctores. bien. Hasta luego. Buenas noches con todos.